ser, por ejemplo, un homocigoto negro, un cuisito de color negro cuyos genes son dominantes, ambos son dominantes, ¿no? Se va a unir a un cuy de hembra cuyos genes van a ser recesivos, ¿ya? Por lo tanto está con letra minúscula. Se van a unir sus gametos y van a tener un hijito de color negro. ¿Por qué de color negro? Porque el gen del padre es dominante y es de color negro, ¿no? Al unirse estos dos no significa que los genes de la mamá no estén presentes en el hijo, sino que no se ha expresado por ser recesivo, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de gen dominante, es el que se va a expresar, ¿ya? Entonces, a la unión de estos dos, ¿no? Papá, mamá, el gen que predomina es el del papá, que es de color negro. Por lo tanto, sus hijitos le han salido negritos, pero, sin embargo, tiene el gen de la mamá, ¿no? El gen recesivo de la mamá, pero no se ha expresado, ¿ya? Entonces, Mendel, al hacer sus primeros estudios, como les había dicho, había seleccionado a la alberja, ¿no? O al guisante, cuyo nombre científico era Pisum sativum, ¿no? Él usó caracteres contrastantes y excluyentes, ¿no? Y hizo una manipulación controlada de los cruces. Los cruzó y hizo diferentes observaciones. Primeramente, observó la forma y el color de la semilla, ¿no? La forma si eran gris o redondo, blanco o arrugado, y el color si eran amarillos o verdes. También observó el color de la flor, ¿no? Si era blanco o violeta. También observó la forma y color de las vainas, ¿no? La forma si era lleno o era constreñido o arrugado, ¿no? Y el color también de estas vainas, si eran amarillos o verdes. También observó el tallo de estas plantas, ¿no? Si tenían vainas axiales, es decir, las flores que crecen a lo largo del tallo, o si eran vainas terminales, ¿no? Las flores que crecen encima o arriba del tallo, ¿no? Y también observó el tamaño del tallo, si era largo o corto, ¿no? Hizo todas estas observaciones en las alberjas, de lo cual concluyó 3 leyes importantes, ¿no? En cuanto a las leyes de Mendel. Primero vamos a tener lo que es el principio de la uniformidad. ¿Qué quiere decir esta ley? Dice que del cruce de 2 líneas puras, de la primera generación estará formada por individuos idénticos, los cuales presentan solo un carácter de cada progenitor. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de 2 líneas puras, a ver quién se está uniendo. ¿Nadie? Cuando hablamos de líneas puras, nos referimos a la unión de homocigoto dominante con un homocigoto recesivo, ¿ya? A eso denominamos líneas puras, ¿ya? Un homocigote dominante con un homocigote recesivo, ¿ya? Entonces dice que de la unión de ambos nos va a dar una primera generación con individuos que van a salir idénticos, van a salir iguales, ¿ya? Por ejemplo, él observó, ¿no? Que de un guisante amarillo lo cruzó con un guisante verde y observó que todos salieron amarillos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hizo el cruce de los caracteres y el gen que dominaba era el amarillo, ¿no? Por lo tanto, sus hijos todos les han salido iguales, idénticos, ¿no? Entonces, fenotípicamente, o sea, hablando de sus características físicas, el 100% van a salir amarillos. Y genotípicamente, hablando de la conformación de sus genes, van a ser heterocigotes, ¿no? Va a tener un gen dominante y un gen recesivo. Entonces, a eso se refiere la primera ley o principio de uniformidad, en la cual nos dice que la primera generación no siempre nos va a dar hijos iguales, fenotípicamente, ¿ya? Siempre la unión de un homocigote dominante con un homocigote recesivo nos da heterocigotes iguales, ¿ya?
genotípicamente. Por ejemplo, aquí vemos un ejemplo en el cual dice que se cruza una planta homocigote dominante para flores rojas, que vamos a representar con 2 letras mayúsculas, porque nos dice que es homocigote igual y es dominante, ¿no? Y otra planta homocigota recesivo con flores blancas, ¿no? Homocigota recesivo, homo igual, y recesivo lo simbolizamos con letras minúsculas, ¿no? Ahora dice, ¿qué porcentaje de plantas rojas tendrán? ¿No? Hacemos el cruce mediante este cuadrito, que es el cuadro de Punnett, ponemos, ¿no? Los genes homocigotes de las flores rojas con los genes de homocigotes recesivos de las flores blancas, ¿no? Hacemos el cruce A con A mayúscula, A minúscula, A mayúscula, A minúscula, ¿no? Hacemos el cruce y resulta que todas sus hijas, estas 4, son iguales, ¿no? Como tienen el gen dominante de la flor roja, todas van a ser flores rojas, ¿listo? Y todas son heterocigotas, ¿no? 100% heterocigotas. Heterocigota, 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 ¿no? A eso se refiere lo que es la primera ley de Mendel, ¿ya? Luego señaló también la segunda ley, que es de la segregación, ¿ya? Que dice que durante la formación de nuevos gametos en los hijos, los genes se separan, es decir, se segregan, de modo que los gametos solo llevan a uno de los alelos. Esta ley se refiere a que en la primera ley habíamos visto, ¿no? Padres homocigotos dominantes, con madre, digamos, homocigota recesiva, nos daban hijos heterocigotes. En la segunda ley ya hablamos de esos hijos heterocigotes que ahora se van a convertir en padres, ¿ya? Entonces, la unión de 2 heterocigotos nos va a resultar de esta manera, ¿no? Mendel observó que la unión de la primera generación nos daba una segunda generación, que por lógica de repente pensábamos que un guisante amarillo con otro guisante amarillo se unían y todos de repente nos salían igual amarillos que en la primera ley, pero no. Él observó que solo 3 salían amarillos y 1 salía verde. Por lo tanto, en esta ley él dice que la relación va de 3 a 1, ¿ya? Va de 3 a 1. Entonces, la unión de 2 heterocigotos, ¿no?, iguales, nos va a dar una relación de 3 a 1. 3 guisantes amarillos y 1 verde. Por lo tanto, si dividimos en 4, ¿no?, los hijos, cada uno va a representar un porcentaje, ¿no? 25%, 25%, 25%, 25%. De los cuales, si sumamos 25 más 25 más 25, obtenemos que el 75% van a ser amarillos, mientras que el otro 25% van a ser verdes, ¿no? Y genotípicamente tenemos el 25% va a ser homocigoto dominante, 25%, 50% va a ser heterocigota, ¿no? 25 más 25, obtenemos el 50% que van a ser heterocigotes y 25% son homocigotes recesivos, ¿no? A eso se refiere esta segunda ley. Entonces, cuando unimos los hijos de la primera generación, que en la segunda generación nos van a ser los padres, nos va a dar como resultado una relación de 3 a 1, ¿no? 3 hijos van a ser iguales, mientras que 1 va a ser recesivo. ¿Listo? Por ejemplo, en este ejemplo, ¿quién se está uniendo? A ver. Ya. Por ejemplo, en este ejemplo nos dicen que se va a realizar un cruce de plantas donde el color de la flor rojo va a ser dominante sobre el blanco. Si finalmente vamos a obtener una descendencia de 200 individuos, donde 150 tienen flores de color rojo y 50 de color blanco. Si hablamos de 200 individuos, nos está diciendo que 150 tienen flores de color rojo y 50 tienen flores de color blanco. Entonces estamos hablando de una relación de 3 a 1, ¿verdad?
El 50% nos va a representar el 25% de las flores y el 150 nos va a representar el 75%. Por lo tanto, al hacer el cruce, ¿no?, de flores rojas que tienen un gen dominante y un gen recesivo, con las flores blancas que también van a tener un gen dominante con un gen recesivo, hacemos el cruce mediante el cuadro de Punnett y obtenemos esto, ¿no? A mayúscula con A mayúscula nos va a dar un homocigote dominante, ¿no? A mayúscula con A minúscula, un gen dominante y un gen recesivo, un heterocigote, igual de esta manera, A minúscula con A mayúscula. Según esta ley de Mendel, siempre debemos poner la letra mayúscula delante, ¿ya? Por más que hagamos este cruce y primero la A minúscula, va primero la A mayúscula. Por lo tanto, formamos también otro heterocigote. Y acá, cuando juntamos la A minúscula con la A minúscula, formamos un homocigoto recesivo, ¿no? Entonces, se cumple, ¿no?, esta segunda ley, ¿no? El 25% van a ser homocigotes dominantes, 50% van a ser heterocigotos y el 25% van a ser recesivos. Por lo tanto, hay una relación de 3:1, ¿no? 3 van a ser de flores rojas, es decir, 150 van a tener flores rojas y solo 50 o el 25% van a tener flores blancas. ¿Listo? Eso se refiere a lo que es la segunda ley, ¿ya? Ahora veamos lo que es la tercera ley de Mendel. Dice, cuando se estudian dos o más características, se observa que la segregación de un par de alelos para un carácter es independiente de la segregación de otro par de alelos para otro carácter. ¿Qué quiere decir esta ley? En esta ley, Mendel ya no solo observó si el guisante era amarillo o verde, ¿ya?, le añadió una característica más. Observó si eran lisos, si eran rugosos. Entonces, al añadirle una característica más, por ejemplo, ¿no?, comparó o hizo el cruce de un guisante amarillo liso y un guisante amarillo también liso, ¿no? Entonces, de repente, por lógica o por observación, podemos deducir que todos los hijos van a ser lisos amarillos, ¿no? Pero según la observación que hizo Mendel, o según los estudios o el cruce que hizo, observó que la relación iba de esta manera: 9, 3, 3, 1. Observó que obteníamos 9 guisantes amarillos lisos, 3 guisantes amarillos rugosos y 3 guisantes verdes lisos y un guisante verde rugoso, ¿ya? Entonces, según esta ley, que es la ley de la segregación independiente, al realizar este cruce, obtenió estas características, ¿no? Obtenió tantos guisantes amarillos y guisantes verdes, pero con estas características lisas y rugosas, ¿no? De 9, 3, 3, 1. ¿No? Entonces, al añadirle una característica más a los guisantes, les podemos añadir más características. De repente, en un ejercicio nos viene que el guisante ya no solo es liso, sino también es húmedo, ¿no? Entonces va a tener más características. ¿De qué manera vamos a obtener el número de caracteres? Vamos a obtener mediante esta fórmula. 2 a la n, donde n va a ser el número de caracteres. Si nos dice que tiene 3 características, entonces elevaremos 2 al cubo, ¿no? La cual nos va a dar un resultado de 8 divisiones, ¿no? Por ejemplo, si elevamos al cuadrado, cuando nos menciona que tiene 2 caracteres, es amarillo y liso, entonces 2 al cuadrado nos da 4 variaciones, ¿no? En cambio, si nos dice que tiene 3 características, entonces elevamos 2 al cubo y nos da 8 variaciones, ¿no? Entonces, primeramente él hizo, ¿no?, un guisante amarillo liso y un guisante verde liso, ¿no? Hizo el cruce mediante el mismo cuadro de Punnett y ahí obtuvo que todas eran iguales, ¿no?, según su primera ley, ¿no? Hizo el cruce y obtuvo
que todas eran lisas amarillas, primero. Obtuvo estas lisas amarillas y genotípicamente todas el 100% son dihíbridos. Híbrido se refiere a esta unión de un gen dominante con un gen recesivo que nos forma un heterocigote o un gen híbrido. Entonces, si juntamos dos, miren acá, un gen dominante con un gen recesivo, un heterocigoto, acá también un gen dominante que es la L mayúscula y un gen recesivo, la I, formamos otro heterocigote, por lo tanto nos da un dihíbrido, dos heterocigotes. A eso se refiere lo que es dihíbridos híbridos, ¿ya? Entonces, al hacer este primer cruce, él obtuvo, ¿no? Que todas eran lisas y amarillas, ¿no? Entonces, como todas eran lisas amarillas, las cruzó, ¿no? Tanto los guisantes amarillos y lisos como otros guisantes amarillo y liso, ¿no? Hizo el desdoblamiento de estas variaciones a mayúscula con L mayúscula, nos va a dar un cigote dominante, ¿no? Hizo el cruce de estas mediante el cuadro de Punnett y obtuvo esta relación, ¿no? Obtuvo 9 amarillas lisas, ¿no? 9 amarillas lisas, amarillas porque tienen el gen dominante amarillo y liso, ¿no? Porque tienen los genes dominantes lisos, ¿no? De ahí obtuvo 3 amarillas rugosas, dice, 3 amarillas rugosas, 3 amarillas rugosas, ¿no? Amarillas el gen dominante, la A mayúscula, y rugoso porque tienen el gen recesivo, ¿verdad? Y 3 verdes lisas, ¿no? Las verdes lisas son recesivos, genes recesivos, y con genes dominantes que se refiere a los lisos, ¿no? Y obtuvo un verde rugoso, un verde genes minúsculas con minúsculas, nos referimos a los genes recesivos, y las L minúsculas que son rugosos. Por lo tanto, hay un verde rugoso. Entonces, según esta ley, Mendel observó que en la ley de la segregación independiente siempre a la unión de dos dihíbridos, ¿no? Dos doblemente heterocigotos, iban a formar 9, 3, 3, 1. Esta relación. ¿Ya? Listo. Entonces, Mendel hizo esos estudios, pero la herencia no quedó solo ahí, ¿no? Se hicieron posteriores estudios en la cual se concluyó que la herencia no solo se da con la dominancia y la recesividad, como lo dijo Mendel, ¿no? Él unió genes dominantes con genes recesivos, ¿no? Sino que se va a conocer otras formas de herencia, como es la codominancia, la herencia intermedia, la poligenia, los alelos múltiples, la epístasis, los genes represores, genes reguladores y demás, ¿no? Cada uno de estos va a tener expresiones que van a ser el resultado de los mismos genes con el medio ambiente, ¿ya? Entonces, vamos a hablar de lo que es la codominancia, ¿no? Según Mendel, él unió un gen dominante con un gen recesivo. Pero, ¿qué pasa si unimos dos genes dominantes con dos genes dominantes? A eso se refiere la codominancia. Ambos genes van a ser dominantes, ¿no? Entonces, la codominancia nos dice que es el tipo de herencia en la que se expresa el par de alelos por igual, ¿no? No hay recesivos. Acá no tenemos genes recesivos. Entonces, ¿cómo nos va a resultar el fenotipo? Es decir, sus características físicas. Nos va a resultar que en la descendencia va a ser de tipo mosaico o manchado, ¿no? Entonces, al unirse dos genes dominantes, los dos se van a expresar de tal manera que nos va a dar una descendencia manchada, ¿no? Con manchas, ¿no? Una vaquita negra con un toro negro, se juntas, ambos tienen genes dominantes y nos va a dar una vaquita con manchas negras y manchas blancas, ¿no? Al igual en las plantas, ¿no? Van a hacer el cruce y se van a manchar, ¿no?
También podemos ver en el caso de este ejemplo que les puse en los animales, en el cual el gen dominante del padre es con plumas negras y el gen dominante de la madre son con plumas blancas. Esta unión nos va a dar un hijo con plumas negras y plumas blancas, ¿no? Ambos genes se van a expresar. A eso se refiere la codominancia. ¿Listo? Luego vamos a hablar de lo que es la dominancia incompleta. La dominancia incompleta nos dice que es un tipo de herencia en el cual se expresa un fenotipo intermedio en la descendencia. No hay expresión del dominante ni del recesivo, ¿ya? En este tipo de dominancia incompleta nos dice que ninguno de los dos está dominando, ¿no? Va a ser una mezcla. Por ejemplo, acá tenemos un homocigote con genes dominantes en el caso de una flor roja y un homocigote con genes también dominantes con flores blancas, ¿no? En la unión de estos va a haber una herencia intermedia, que quiere decir una mezcla que nos va a dar una flor rosada, ¿ya? Que nos dice que va a tener tanto los genes del papá y de la mamá, pero se van a mezclar y va a formar un color rosado, ¿no? Igual en el caso de los animales, ¿no? Va a haber una herencia intermedia en la cual ya no van a salir con plumas blancas y plumas negras, sino el gallito ya va a salir con plumas grises, de color gris, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la dominancia incompleta, ¿no? No hay expresión ni del dominante ni del recesivo, ¿no? Hay una expresión intermedia, ¿no? Ahí se forma un color gris, ¿listo? A eso se refiere la dominancia incompleta. Luego también hablamos de lo que son los alelos múltiples. Los alelos múltiples van a ser un tipo de herencia genética que se caracteriza por la presencia de varios alelos que interactúan de distintas formas para la expresión de un carácter específico. Es decir, se van a manifestar más de 3 fenotipos, no más de 3 características físicas que vamos a poder ver en estos individuos, ¿no? Un ejemplo va a ser los grupos sanguíneos A, B, AB y O, ¿no? Los cuales van a estar determinados por 3 genes. ¿Quién se está uniendo tan tarde? Listo. Entonces, como les decía, los alelos múltiples van a ser un ejemplo, por ejemplo, lo que es los grupos sanguíneos, ¿no? Entonces, de lo cual vamos a hablar ahora de lo que es la herencia sanguínea, ¿no? Que se refiere a la transmisión de grupos sanguíneos de padres a hijos, ¿no? Generación tras generación. ¿Quién descubrió, descubrió que los eritrocitos van a tener antígenos específicos en su membrana? Fue el señor Landsteiner, ¿ya? Él clasificó a los grupos sanguíneos en A, AB, B y O, ¿no? Y también que descubrió que el sistema ABO va a estar determinado por un gen con 3 alelos, ¿no? Con alelos múltiples. Va a tener un gen dominante A, un gen dominante B y un gen recesivo, ¿listo? Entonces, de esta manera nosotros tenemos 4 tipos de sangre, AB, AB y O, ¿no? Genotípicamente, los que tenemos sangre A, vamos a tener genes dominantes, o también podemos tener un gen dominante y un gen recesivo, al igual que los que tenemos el tipo de sangre B. Mientras que los que tenemos el tipo de sangre AB, solo vamos a tener genes dominantes, ¿ya? Y los que tenemos el grupo de sangre O, tenemos genes recesivos, ¿ya? El tipo de anticuerpos que tiene el tipo de sangre A es anti-B, el tipo de anticuerpos que tiene la sangre B va a ser anti-A, y el tipo de anticuerpos que tiene el AB no tiene anticuerpos, ni para A ni para B, ¿no? Y el O tiene anticuerpos tanto para A y tanto para B. Es por eso que el tipo de sangre O es considerado el donador universal. Como tiene anticuerpos tanto para la A y para la B, puede donar sangre a todos, ¿no? Tanto a la A la B y a la B, ¿no? Y el tipo de sangre AB es considerado el receptor universal, por lo que no tiene anticuerpos, o sea, no choca con ninguno de estas sangres. Por lo tanto, puede recibir sangre de la A, de la B y de la O, ¿no?
En cambio, los que tenemos tipo de sangre A, solo vamos a aceptar el mismo tipo de sangre o el tipo de sangre O, ¿no? Igual, los que tenemos solo tipo de sangre B, vamos a aceptar solo nuestro mismo tipo de sangre B o tipo de sangre O. ¿Listo? Además, este señor descubrió que los glóbulos rojos también presentaban más antígenos, ¿no? Lo cual lo denominó el antígeno D o factor RH. RH lo puso porque el estudio lo hice en este monito llamado Rhesus, cuya abreviación le puso RH, ¿no? Entonces, si hablamos genotípicamente, quiere decir que un homocigote dominante, una persona que tiene genes dominantes, homocigotes, va a tener un fenotipo RH positivo, ¿no? Un antígeno RH positivo. En cambio, si es heterocigote, también va a tener un RH positivo. Pero si es un homocigote recesivo, tiene genes homocigotes recesivos, hablamos de lo que es un RH negativo. ¿Listo? Ahora vamos a ver lo que es la herencia ligada al sexo. Listo. Vamos a ver lo que es la herencia ligada al sexo. Thomas Morgan inicia un estudio de la genética en la mosca del vinagre, ¿ya? Y descubre la herencia ligada al cromosoma X, ¿no? Entonces, los cromosomas sexuales humanos, los cuales tenemos el X y el Y, que portan genes para la diferenciación sexual, van a existir genes en estos cromosomas que van a expresar ciertos caracteres no sexuales, ¿no? Por ejemplo, que van a expresar o que van a heredar o van a dar lugar a ciertas enfermedades, ¿no? Como la hemofilia, el daltonismo, la hipertricosis, etc. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de determinación del sexo, sabemos que es un carácter complejo que va a estar definido por un solo par de genes, ¿no? Nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿no? En los cuales los vamos a dividir en autosomas y heterocromosomas. Los autosomas van a ser los 44 cromosomas que van a tener toda nuestra información genética, ¿no? Pero no van a determinar el sexo, mientras que los heterocromosomas, los otros dos restantes, sí determinan el sexo, ¿no? Van a tener la información del sexo. Por lo tanto, cuando hablamos de un XX, hablamos de lo que es un sexo femenino, y cuando hablamos de un cromosoma que tiene XY, hablamos de lo que es el sexo masculino, ¿no? Entonces, de acuerdo a estos cromosomas, vamos a tener herencias ligadas a estos cromosomas, ¿no? Los relacionados con el cromosoma X van a ser los genes ginándricos, ¿ya? Los cuales van a originar enfermedades como la hemofilia, el daltonismo y la miopía, ¿ya? Y el cromosoma Y van a ser los denominados genes holándricos, los cuales van a heredar, por ejemplo, a los hijos lo que es las enfermedades de la lichtiosis, la hipertricosis de la oreja o la simpactilia. Entonces vemos la herencia ligada al cromosoma X. Estos dice que van a ser más frecuentes en varones y van a estar causados por alelos mutantes en el cromosoma X, ¿ya? ¿Qué patologías pueden transmitirse? Por ejemplo, la distrofia muscular de Duchenne, la retinitis pigmentaria, la hemofilia, el daltonismo y también, como les mencioné, la miopía, ¿no? Entonces, cuando hablamos de discromatopsia o de daltonismo, vemos que se conoce que en estos individuos no pueden distinguir los verdes de los colores rojos y a veces también los azules, ¿ya? Dice que está determinado por un gen recesivo ligado al cromosoma X, ¿ya? Los cuales son incapaces de distinguir los mencionados colores. Entonces, las personas con daltonismo van a heredar un gen recesivo ligado al cromosoma X, por lo tanto, eso les produce esta enfermedad. De esa manera, tenemos este cuadro donde obtenemos que genotípica y fenotípicamente se va a hacer así, ¿no? Un hombre normal no tiene gen recesivo, ¿no? Tiene un gen dominante, por lo tanto no es daltónico, es normal. En cambio, un hombre que va a ser daltónico va a tener sí un gen recesivo, ¿no? Con la D minúscula. Por lo tanto, señalamos que es
está enfermo o tiene daltonismo, ¿no? En el caso de la mujer, igual, ¿no? Si tiene genes dominantes, es normal, ¿no? Pero en el caso que tiene un gen dominante y un gen recesivo, quiere decir que esta mujer es normal, pero es portadora de este mal, ¿no? De esta enfermedad. ¿Por qué? Porque tiene un gen recesivo, pero tiene un gen dominante, por lo tanto es normal, pero portadora. Eso quiere decir que esta mujer puede ser normal, pero si tiene hijos, puede transmitirle la enfermedad del daltonismo, ¿no? Y cuando hablamos de una mujer daltónica, tiene ambos genes recesivos, ¿no? Entonces, en el ejemplo que les puse acá, les puse hay una pareja, ¿no? El varón tiene visión normal, ¿no? Tiene visión normal. Tiene un cromosoma X dominante y un cromosoma Y, ¿no? Y la madre es portadora del gen del daltonismo, ¿no? No nos dice que es daltónica, sino que es portadora. Entonces va a tener un gen dominante y un gen recesivo, ¿no? Al hacer el cruce mediante el mismo cuadro de Punnett que hizo Mendel, obtenemos esto, ¿no? Las hijas dice que van a ser 100% de visión normal, ¿no? Porque aquí se unen y van a tener genes dominantes ambos, y aquí se va a unir, van a tener un gen dominante y un gen recesivo, ¿no? Quiere decir que va a ser normal, pero va a ser portador. Entonces, el 100% tiene visión normal y el 50% es portadora de esta enfermedad. Y en cuanto a los hijos, obtenemos que el 50% tiene visión normal y el 50% va a tener daltonismo, ¿no? Porque va a tener un gen recesivo. ¿Listo? Entonces, ahora también hablamos de la hemofilia, que se caracteriza por la incapacidad de coagular la sangre por carencia del factor 8, ¿no? Y se explica también porque hay una alteración en el gen localizado del cromosoma X, ¿no? Que es de carácter recesivo, al igual que en lo que vimos el daltonismo, ¿no? Esta enfermedad también afecta a los varones, ya que en estudios o en poblaciones casi la incidencia en las mujeres fue nula, ¿no? Igual, ¿no? El hombre normal tiene un gen dominante. Y el mismo cruce, por ejemplo, el varón dice que es hemofílico, ¿no? Tiene un gen recesivo, y la madre es normal, ¿no? Es normal, entonces tiene ambos genes dominantes. Se hace el cruce y según eso nos dice que las hijas van a ser normales, pero portadoras, ¿no? Van a tener un gen dominante y un gen recesivo. Por lo tanto, son normales, pero portadoras. Y los hijos nos dice que ambos, o el 100%, van a ser normales. ¿Listo? Y ahí tenemos lo que es la miopía, que sabemos que es la dificultad para ver objetos lejanos, ¿no? Se ven borrosos, ¿no? Dice que es hereditaria, igualmente se ve afectado por un gen localizado en el cromosoma X con carácter dominante. ¿Listo? Entonces, ahora tenemos también lo que es la herencia poligénica, que se va a referir a las características que van a ser determinadas por dos o más pares de alelos, ¿no? Ya vamos a ver más características de lo que es la herencia: el peso, la forma, la altura, el color de la piel, el metabolismo, etcétera, ¿no? No se expresa como caracteres mendelianos. Dice, por ejemplo, lo que es la melanina. En lo que es la melanina vemos un caso de lo que es el albinismo, ¿no? El albinismo, que es la incapacidad de poder formar esta melanina. Las personas son de color blanco, ¿no? Su piel es de color blanco, su cabello es blanco, los ojos son a veces rosados, son muy sensibles a la luz y están más propensos al cáncer, ¿no? Y también tienen una visión deficiente. ¿Listo? Entonces, acá, por ejemplo, les puse otro ejemplo, ¿no? Hay un varón heterocigoto con pelo oscuro y una mujer albina homocigota con pelo blanco, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de tener hijos de pelo albino, ¿no? Entonces, un heterocigoto con pelo oscuro, dominante, por eso está con la A mayúscula, ¿no? Y un homocigota recesivo, ¿no? Que va a representar lo que es el albinismo. Hacemos el cruce y obtenemos que el 50% va a tener pelo oscuro, ¿no? Porque tiene el gen dominante, que es el pelo oscuro, y el 50% van a tener albinismo, ¿no?
De ahí también vamos a tener las interacciones genéticas, que son las formas de influenciar de unos genes sobre la expresión de otros genes, como es el caso de la epistasis, ¿ya? Que va a ser la interacción entre diferentes genes al expresar un determinado carácter fenotípico. Es decir, cuando la expresión de uno o más genes depende de la expresión de otro. De ahí tenemos lo que es la pleitropía, que es un efecto de un gen para más de una característica. Por ejemplo, en el gen para el color de los gatos en el pelaje, cuando son blancos, tienen un efecto pleitrópico sobre los ojos, ¿no? Y los gatos van a tener ojos azules y a menudo también van a ser sordos, ¿no? Todo eso se debe a que tienen un gen pleitrópico, ¿ya? De ahí también se van a formar nuevos fenotipos o nuevas características y vamos a hablar de lo que es la citogenética, que va a ser la ciencia biológica que se encarga del estudio de los cromosomas, ¿no? Los cromosomas sabemos que son estructuras que están compuestas por una molécula de ADN, ¿no? Y que van a contener la información genética, ¿no? Van a estar formados por la condensación de la cromatina y se van a observar durante la división celular. ¿Listo? Entonces tenemos estas partes del cromosoma. Van a tener brazos, un telómero, van a tener una cromatina, un centrómero, ¿no? El centrómero es la porción de los cromosomas que contiene una combinación de ADN bastante compleja y que durante la división celular se encarga de la segregación de los cromosomas, ¿no? Va a dividir al cromosoma en dos partes, denominadas brazos, brazo P y brazo Q, ¿no? De ahí tenemos lo que es la constricción secundaria, que son regiones del cromosomas que se encuentran en los extremos de los brazos, ¿no? En estos lugares se sitúan los genes encargados de transcribir el ARN, ¿listo? De ahí tenemos lo que es la cromátida, que son dos en los cromosomas, ¿no? Una cromátida, que es la unión de ambos brazos, y otra cromátida, ¿no? Cada cromátida va a contener una molécula de ADN, ¿no? Y se van a conectar a través de lo que es el centrómero, ¿listo? Se conectan a través del centrómero. Y tenemos a lo que es el cinetocoro, que es una estructura proteica situada en el centrómero a la que se van a unir o anclar los microtúbulos cinetocóricos, ¿no? Luego tenemos al telómero, que van a ser los extremos de los cromosomas. ¿Y cuáles van a ser las funciones de los cromosomas? Van a ser de organizar la información genética, permite a la célula buscar la información, el gen tiene un lugar específico y transmite los caracteres hereditarios, ¿ya? De esta manera, el centrómero nos va a permitir clasificar a los cromosomas de la siguiente manera. Si el centrómero se encuentra en la parte media, nos va a dar un cromosoma metacéntrico, es decir, que ambos brazos van a ser iguales. Si el centrómero se acerca a uno de los extremos, nos va a dar que un brazo va a ser corto y otro va a ser largo. A eso denominamos lo que son los submetacéntricos. Y ahora, si el centrómero está muy cerca al extremo, ¿no? Nos va a dar brazos muy cortos y brazos muy largos. A eso lo denominamos lo que es el cromosoma acrocéntrico. Y si el centrómero está en el extremo, se denominan telocéntricos, ¿ya? La especie humana dice que tiene tanto los metacéntricos, el submetacéntrico y el acrocéntrico, pero carece de los cromosomas telocéntricos. Es decir, nosotros no tenemos cromosomas telocéntricos. ¿Listo? Entonces, finalmente vamos a hablar de lo que es la citogenética humana, ¿no? ¿Qué se refiere? El cariotipo tiene un número total de cromosomas. Como les había mencionado anteriormente, nosotros tenemos 46 cromosomas, de los cuales 42, es decir, 22 pares van a ser somáticos o también llamados autosomas, ¿no? Es decir, van a tener toda la información genética menos la información del sexo. Y vamos a tener dos cromosomas, es decir, un par, los cuales nos vamos a llamar los heterocromosomas, que se refieren a lo que es la determinación del sexo, ¿no? En el caso de la mujer es XX y en el caso del varón es XY. Entonces, 44 más 2, tenemos 46 cromosomas. Sin embargo, hay alteraciones en estos cromosomas en las cuales podemos ver lo que es la aneuploidía y la euploidía. Cuando hablamos de aneuploidía, es el estado celular en el cual la célula tiene la presencia o ausencia de un cromosoma. Es decir, le falta un cromosoma o tiene más un cromosoma.
Al hablar de esta ausencia o presencia, hablamos de lo que es la monosomía y la trisomía. Monosomía cuando nos falta un cromosoma, ¿no? Es la ausencia de un cromosoma. Si teníamos 46, ya no vamos a tener 46, vamos a tener 45, ¿no? Al tener menos un cromosoma podemos sufrir estos síndromes, ¿no? El síndrome de Turner y el síndrome de Child-Chatt, ¿no? Ahora, cuando hablamos de trisomía, es decir, se presenta más un cromosoma. De los 46 que teníamos, aumentamos un cromosoma y tenemos 47 cromosomas. Al tener esa cantidad, podemos tener estas enfermedades o síntomas, ¿no? El síndrome de Patau, el síndrome de Edwards, el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, el cariotipo XXY y el cariotipo XX, ¿no? Y la euploidía se refiere al estado celular, en la cual la célula tiene uno o más juegos completos de cromosomas, es decir, no hay ninguna alteración. ¿Listo? Eso es en cuanto a la genética y a la herencia, las leyes de Mendel y todo lo que hemos visto. ¿Listo? Son las 11:50. Su cuadernillo, chicos. ¿Lo tienen? Sí, Respuestas les voy a dar ya porque ya no hay tiempo. A ver, en la pregunta número 1 la respuesta es la B. La 2 también es la B. ¿Ya? La 3 es la D. La 4, E. La 5, la D. 6, C. 7, A. 8, B. 9, E. La 10 es la D. 11, D también. 12, B. 13, D. 14, E. Y 15, C. ¿Ya? ¿Alguien le falta? Miss, ¿cuál era la 11? En la 11, la D, de edad, hipertricosis auricular.